Hola chichis, ¿cómo estáis? Mercurio está ya en Géminis, su propio signo, así que se supone que podríamos estar un tanto más elocuentes o habladoras de lo habitual, pero el hecho es que esta energía geminiana que nos va a acompañar en este novilunio en Géminis, que va a estar regido por este Mercurio que está tan en su salsa, está un poco más empañado por lo que es esa confusión o ese estancamiento, en gran parte emocional, que nos viene del lugar en donde están sucediendo también ahora tantos cambios, ¿no? Que es Piscis. Ahora mismo tenemos a Neptuno estacionario a punto de entrar retrógrado. Neptuno entrará retro el 30 de junio, pero ya se está sintiendo ahí, ¿no? Es decir, Neptuno no va a ir más lejos de ese grado 27 de Piscis, ¿no? Entonces Neptuno, pues además al final de Piscis está muy fuerte, pues está ahora mismo, pues eso, como un poco estancado ahí, ¿no? Hay toda una bomba de un planeta transpersonal que está ganando intensidad, es como que está ganando presencia en el clima astral y además es el planeta que aspecta de una forma más directa, más clara a este novilunio, ¿no? Es decir, ahora mismo, como ya sabéis, la Luna y el Sol se van a unir en el grado 26 de Géminis, dando forma a esta luna nueva que desde luego va a sembrar un nuevo proceso que dentro de unos 6 meses aproximadamente llegará a su culminación, ¿no? Entonces, como sucede con todos los novilunios, se trata de una unión Sol-Luna que de alguna forma nos ayudaría a tomar conciencia, eso es un principio solar, de toda una serie de necesidades internas o de emociones internas o incluso de paisajes interiores que nos motivan a sembrar alguna suerte de intención o por lo menos nos motivan a emprender un nuevo proceso, ¿no? Que estaremos desarrollando por 6 meses hasta que el 27 de noviembre, dentro de 6 meses justamente, tengamos una luna llena en Géminis, ¿no? Entonces, en corto podríamos estar diciendo que ahora comenzamos un proceso en la casa de nuestra carta en la que cae ese grado 26 de Géminis que culminará el 27 de noviembre en el grado 4 de Géminis, que será donde sucederá esa luna llena que responde a este momento, ¿no? Entonces, de forma curiosa, ahora mismo, esas luminarias, ese Sol-Luna, están recibiendo solamente un aspecto del clima astral y ese aspecto es una cuadratura de Neptuno. Las cuadraturas de Neptuno, y además, ¿no? A planetas en Géminis, a mí me llevan mucho a esta imagen de esos platos de televisión. Neptuno tiene que ver con la televisión, Géminis con el entretenimiento, ¿no? Entonces, yo imagino como ese plato de televisión donde hay unas puertas, ¿no? Que se van a abrir y va a aparecer alguien y no sabemos quién es y hay una bomba de humo y música y efectos y el público está en un hilo, ¿no? Es decir, tiene un efecto espectacular este novilunio de alguna manera, ¿no? Es como no sabemos qué va a aparecer por esa puerta, pero promete ser entretenido o promete ser por lo menos divertido o jugar con nuestras emociones de una forma que nos interpela o que nos atrapa, ¿no? Entonces, este novilunio tiene un carácter ya de por sí muy efectista, como podría ser un programa de televisión, como podría ser mirar la telenovela para hacer catarsis en la hora de la siesta y luego seguir con nuestra vida, ¿no? Tiene un efecto como de entretenimiento, de un poco de dispersión de la atención también, pero también es un poco ese ratito que nos damos para evadirnos del ruido de lo cotidiano y tratar de adentrarnos en un mundo mágico y fantasioso que se rige por otro tipo de reglas, donde queremos creer que todo es bello, o todo es perfecto, o todo es ideal, ¿no? Entonces, si imaginamos esos programas de televisión de los 50, por ejemplo, o de los 90 incluso, ¿no? Yo estoy pensando pues en un programa que era como de cantantes y así, que se transformaba, la gente iba a cantar al plató, ¿no? Y que, bueno, había bombas de humo por todos lados, ¿no? La verdad es un programa que a mí me encaja mucho con lo que podría ser esta cuadratura de Neptuno y Géminis. Además de que también Géminis tiene que ver con lo anecdótico, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver el lado más entretenido de Neptuno, diría yo, ¿no? El lado más evasivo, espectacular, porque Neptuno puede llevarnos a paisajes que se sienten sublimes o trascendentes o incluso espirituales o digamos que tiene que ver con la inspiración, con algo que se siente como muy
alto, muy a las alturas, ¿no? Neptuno son las nubes, por ejemplo, ¿no? Pero no vamos a ver este lado de Neptuno tanto, creo yo. Creo que en este momento vamos a ver el lado de anécdotas impresionantemente atractivas o anécdotas populares o anécdotas de la cultura popular que de alguna manera nos van a llevar como un río a nivel de atención a evadirnos de nuestra propia vida para prestar atención a algo que parece accesorio o que no es nada central, pero que sin embargo deja una especie de impronta, ¿no? A nivel de sensibilidad. Es un momento en el que también ciertas personas públicas, personajes públicos, podrían también dar de qué hablar, o digamos que es un momento en el que el chisme es entretenido o es moneda de cambio para esas tardes que compartimos con gente amistosamente, ¿no? Es algo muy de ocio todo esto. Entonces, claro, es una luna nueva que cae un domingo, ¿no? Entonces, creo que es un momento en el que claramente no nos va a apetecer forzar demasiado la máquina o presionarnos excesivamente a hacer tantas cosas, ¿no? Sino que va a ser un momento en el que también tendremos ganas como de evadirnos de obligaciones y darnos un respiro, ¿no? También, por ejemplo, podría ser una energía maravillosa para, por ejemplo, ir de paseo a algún entorno natural, hacer una pequeña excursión a la playa, tomar un tren o un avión y volar a algún otro lugar, ¿no? Es algo también de la curiosidad que nos motiva también a trascender fronteras, ¿no? La curiosidad que nos lleva más allá de lo que haríamos habitualmente. Por ejemplo, pues si a mí me gusta mucho leer, de repente es posible que yo me vea a mí misma leyendo algo totalmente distinto a lo que suelo leer, o si me gusta el cine o las series, de repente puede ser que descubra que me entretiene un montón ver una serie que siempre había pensado que no iba nada conmigo, ¿no? Es decir, es un momento en el que se flexibiliza un poco nuestro criterio a la hora de escoger entretenimiento y eso nos puede también abrir todo un nuevo mundo, ¿no? Entonces, es interesante porque es un momento de flexibilidad donde somos de alguna forma turistas, turistas de la música o del territorio o de las películas o de las personas, ¿no? Es como que aceptamos más en este momento hacer turismo por lugares que no son nuestro hogar, que no son nuestro nido, que no son necesariamente un lugar próximo de comodidad, pero un lugar con el que podemos conectar y donde podemos también nutrir de alguna manera esa diversidad de nuestros intereses que también representa Géminis, ¿no? Entonces, esto yo creo que es un lado bonito. Esta lunación es una lunación bastante fácil, diría yo, en el sentido de que venimos de un tiempo en el que hemos tenido eventos astrológicos muy pesados, muy duros todo el rato, ¿no? Y esta lunación ya es algo como más de andar por casa, digamos, es más tranquila, ¿no? Entonces creo que podría ser interesante sobre todo para descubrir cosas nuevas que nos interesen y que de alguna forma nos conmuevan y que nos ayuden también a canalizar cosas que sentimos a través de asuntos que son externos. Esto también es interesante, ¿no? Puede haber incluso un punto de exorcización de estancamientos emocionales internos a través de cosas que ahí fuera también se están sintiendo o se están moviendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo tengo una opinión encontrada o me siento indignada por alguna cosa que está sucediendo en el contexto o que me está sucediendo en mi propia vida, tal vez pueda encontrar un canal para expresar esa indignación a través de algún movimiento popular. Ese movimiento popular puede ser trolear a alguien en Twitter, que de eso vamos a ver bastante seguramente, ¿no? O también puede ser, pues no sé, hacer una manifestación con pancartas para defender tal cosa, ¿no? Es decir, es un momento en el que el criterio, la crítica, el sentido crítico, el cuestionamiento de cosas que observamos en nuestro entorno inmediato pueden tomar también una envergadura mayor. Entonces, es como si fuera un momento en el que las cosas son muy susceptibles de popularizarse también, ¿no? También seguramente veremos, ¿no? Pues no sé, un TikTok que de repente se hace viral, que salta a la fama. Alguna cosa anecdótica que salta en redes sociales o en periódicos que de alguna forma se mantiene, ¿no? Durante algunos días en portada o en un foco de interés, ¿no? Lo que sería inusual, ¿no? Es como tal vez veamos algo así como una anécdota que se sostiene como algo interesante durante mucho tiempo, ¿no?
durante muchos días, en vez de ser caduca, como suele ser, ¿no? Cuando hay una noticia así o una anécdota de actualidad que crea un cierto impacto a nivel popular, a nivel de sensibilidad popular, pues hay algo como que tiende a ser caduco rápido, ¿no? Es una obsolescencia muy alta ese tipo de noticias, ¿no? Pero de alguna forma es posible que algo se mantenga durante unos días o que, digamos que es una lunación que se presta bastante a que nos lleguen noticias o informaciones que alteran el sentir popular de una forma sostenida en el tiempo, sobre todo porque también si nos vamos a temas más serios, ¿no? Porque obviamente hasta ahí todo este lado del entretenimiento. Pero luego también si nos vamos a temas más serios, puede haber un efecto claro de desinformación. Recordemos que, por ejemplo, en 2020 tuvimos eclipses en la zona de Géminis y de Sagitario en cuadratura con Neptuno. Y en aquellos años yo recuerdo que hablábamos mucho, mucho del efecto de desinformación que había en la atmósfera, ¿no? E incluso pues era algo pues, que se hacía notar en el sentido de que un mismo periódico te decía una noticia súper importante un día y al día siguiente se desdecía y decía otra cosa, ¿no? Porque había un caos de que no sabíamos ni en qué realidad estábamos viviendo con todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, hay un poco algo de esto, en el sentido de que repentinamente es posible que sintamos una cierta desconfianza frente a ciertas fuentes informativas que repentinamente dan un giro bastante sensible hacia ciertas temáticas, ¿no? Pero también puede suceder que sencillamente pasemos por el aro, ¿no? Y que consumamos un montón de información que no está tan clara en su origen o en su intención, pero que no es suficientemente rigurosa o suficientemente veraz, ¿no? Entonces, también podría suceder que a nivel de opinión pública haya un gran question mark, ¿no? Una gran pregunta pendiente de decir, bueno, pero ¿esto es verdad o no? Es que no me lo puedo creer, ¿no? Entonces, bueno, también me hace pensar que Géminis es un signo dual, es una de las características que a mí me vienen más a la mente, ¿no? Cuando pienso en Géminis. Entonces, Géminis es un signo dual. Esto es importante, ¿no? Porque tiene que ver también con una división entre dos mundos, ¿no? Y también una división entre sensibilidades. Creo que Géminis en cuadratura a Neptuno también podría ser ese desencuentro que tenemos con otra persona cuando su sensibilidad no es exactamente la misma que la nuestra, ¿no? Es como esas batallas adolescentes, por ejemplo, de, oye, que yo soy de las Spice Girls y tú eres de los Backstreet Boys, ¿no? Yo recuerdo eso cuando yo era niña, de hacer bandas de repente, ¿no? Yo era de las Spice Girls, pero bueno, esa época ya pasó. No sé si vosotras tenéis algo de esto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es como un choque de mundos, ¿no? Un choque de imaginarios, un choque de sensibilidades. Y esto llevado a lo que podríamos estar viviendo a un nivel mundial, creo que también tiene que ver con que claramente hay dos realidades informativas ahora mismo en el mundo que tienen que ver con bloques geopolíticos que se han ido armando. Y aquí es donde vamos a la parte seria también de esta lunación, y es que Plutón acaba de entrar en Capricornio. Y aunque eso sucedió el 11 de junio, que ya hace algún tiempo de eso, es todavía algo que está marcando bastante la impronta de esta lunación, porque cuando Plutón acaba de cambiar de signo, pues tiene una importancia, una intensidad, tiene una presencia importante, ¿no? Entonces, Plutón regresando a Capricornio, pues se va a quedar ahí hasta enero del 2024, como hablamos ya en el post anterior, ¿no? Plutón regresando a Capricornio se va a hacer cargo de finiquitar ciertas cosas que llevamos arrastrando estos últimos 15 años. Es como un momento conclusivo, ¿no? Entonces, en realidad, pues se trata también de definir de alguna manera a través de mucho choque de voluntades cuál va a ser esa forma que va a tener el mundo a partir de ahora, ¿no? Entonces, claro, Capricornio tiene mucho que ver con la geopolítica y Plutón, desde luego, tiene que ver con luchas de poder y relaciones de poder. Entonces, Plutón regresando a Capri mientras todo esto sucede en Géminis, que es un signo dual, es el signo también del fratricidio, ¿no? Hasta cierto punto. Y todo esto en Géminis en cuadratura a Neptuno.
Claro, a mí me hace pensar, ¿no? en esas divisiones territoriales, en la diferencia, por ejemplo, de la vida de la gente que está a un lado y a otro de la frontera, ¿no? También temas, por ejemplo, migratorios, pues van a estar a la orden del día. Aquí ya hemos visto, lamentablemente, algunas noticias bastante duras acerca de pues, personas que migran y que pues termina todo esto en un drama, ¿no? Creo que sí, habrá un contraste, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo en donde, por un lado, hay personas que estamos planificando vacaciones o viajes, o que vamos felizmente en avión con nuestro pasaporte, y personas que luego se juegan la vida en el mar, ¿no? Entonces, bueno, digamos que todo esto pues forma parte un poco de este clima, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Géminis normalmente hace saltar la vista también todas esas contradicciones que tenemos en nuestro mundo, y esto pues también va a estar muy presente ahora, ¿no? Son contradicciones de esa realidad que hay a un lado y a otro, y también contradicciones internas, ¿no? En cómo respondemos ante estas cosas. Entonces, bueno, digamos que Plutón regresando a Capri nuevamente hace pues evidente de nuevo toda esa desigualdad o digamos esa diversidad de realidades que operan con una mayor o menor dureza dependiendo de para quién, ¿no? Y luego también, por supuesto, los temas de guerra, fronteras, luchas de poder, estrategias, todo esto pues claramente va a estar también ahí, ¿no? Lo que sucede, que creo que va a ser un poco nuevo, ¿no? A partir de esta lunación, es que el relato de lo que está sucediendo en el mundo va a sonar con una música muy diferente dependiendo del lado del que estemos, ¿no? Entonces, bueno, a mí me preocupa un poco, ¿no? Esta idea de que los medios en una mitad del mundo vayan hacia un lado y los medios en la otra mitad hacia otro, porque hay una tendencia clara a la polarización de ideas, ¿no? Que es una polarización paulatina, blanda, que se va haciendo, pues calentando la temperatura cada vez más, pero de una forma muy sigilosa, ¿no? Neptuno normalmente es un planeta complicado, ¿no? Yo siempre digo en mis consultas que la gente tiene miedo a Plutón, pero Neptuno para mí se las trae, ¿no? Porque Neptuno es sigiloso y hace las cosas tan lento que no te das cuenta, ¿no? Y entonces Neptuno en cuadratura a estos planetas en Géminis tiene que ver también con ese proceso paulatino, sigiloso, de gotita a gotita que hace el mar, ¿no? Y que finalmente nos inunda con un montón de cosas que son difíciles de percibir porque son nuestro pan de cada día, ¿no? Tiene que ver un poco con esa envoltura atmosférica casi de nuestra imaginación, nuestra cultura, cosas que están ahí, que son invisibles de tanto que están, ¿no? Entonces, bueno, digamos que este Plutón, este Neptuno en sextil, este Neptuno en cuadratura a esta luna nueva, pues generan un clima pues que desde lo más pequeño y anecdótico hasta lo más grande, global, pues genera contradicciones, genera también una multiplicidad de omisiones, negligencias, despistes también, manipulaciones también naturalmente, ¿no? Entonces va a ser un poco complicado cerciorarse de realmente estar donde habría que estar o de poder definir también la situación en la que estamos, ¿no? Yo creo que en parte los aspectos que está haciendo Mercurio a Saturno y también los aspectos que hace Mercurio a los planetas que hay en Leo ayudan mucho en este clima, ¿no? Porque Mercurio en Géminis en general está muy cómodo, como os decía al comenzar este post, ¿no? Entonces Mercurio en Géminis ayuda también a pensar desde una multiplicidad de puntos de vista, y esto nos puede ayudar también a tener una perspectiva crítica que nos ayude también a ver dónde estamos, ¿no? Aparte de los apartes, también sucede que con Mercurio en Géminis es posible que nuestro sentido del humor, o por lo menos nuestra habilidad para ser sarcásticas o para bromear de una forma más o menos incisiva, ¿no? Pues va a estar alta. Entonces creo que podremos articular muy bien en este momento pues la capacidad crítica con la capacidad también de aligerarnos un poco los dilemas o las contradicciones que tengamos delante, ¿no? Es decir, hay una especie de responsabilidad que sin embargo no se asume desde el lugar de vamos a fustigarnos, sino es una responsabilidad pues con la que tratamos de convivir
Y también tratando de convivir con nuestras contradicciones, ¿no? Entonces, esto de alguna forma nos ayuda un poco a transitar el momento. Yo diría que Mercurio en Géminis nos ayuda bastante a digerir el momento, ¿no? Claro, lo que sucede, que os decía también al comienzo, es que Neptuno está ya estacionario, en el sentido de que ya el 30 de junio va a entrar retrógrado. Una vez que Neptuno entre retrógrado, por cierto, se va a quedar retro hasta el 6 de diciembre del 2023. En ese momento entrará directo en el grado 24 de Piscis, ¿no? Esto es curioso también porque el grado 24 de Piscis está muy cerca de donde Júpiter y Neptuno se unieron cuando inició toda la guerra de Ucrania, etcétera. Entonces, vamos a ver también hacia dónde van las cosas por ahí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pues sobre todo en este momento, lo que sentimos es esto, ¿no? Un Neptuno medio estancado ahí, y esta lunación en cuadratura a Neptuno, pues generando todo lo que hemos hablado ya, ¿no? Este sentimiento de confusión, de saturación emocional, de sensibilidad, que no sabemos si queremos diversión o queremos descanso, ¿no? Es un momento en el que buscamos desesperadamente desconectar, ¿no?, de lo habitual, porque hay algo que se está sintiendo pesado, que abruma, ¿no? Es como si estuviéramos viendo un cielo claro, limpio, y de repente se forma un nubarrón gordo ahí en medio, ¿no? Que decimos, bueno, a lo mejor llueve, no sé si quedarme en casa, no sé si salir y arriesgarme, ¿no? Digamos, un momento de contradicciones, donde vemos formarse algo que es un poco inquietante o perturbador a nivel emocional o atmosférico. Pero sin embargo hay una especie de continuidad, ¿no? En donde anécdota tras anécdota vamos entrando en la atmósfera, ¿no? Entonces es un clima, pues sí, es una lunación más fácil que otras que hemos tenido recientemente, ¿no? Fácil en el sentido de a lo mejor no tan demandante, pero también es un momento en el que pues potencialmente también podría haber pues una vuelta de hoja a muchas cosas, ¿no? Porque es un momento en el que la sensibilidad y la mente pues se van a abrumar mutuamente, ¿no? También ahora veremos, como sucede con todas las lunas de aire, de qué manera las emociones y las ideas se generan interferencias mutuamente, ¿no? Tendremos necesidad probablemente de hablar con alguien de confianza, verbalizar cosas, ¿no? Es un momento en el que tal vez si intentamos evadirnos a través del entretenimiento, que sería una posibilidad clara, es posible que sintamos como que esa esponja de emociones está cada vez más cargada, pero de alguna forma hablar o verbalizar las cosas o verbalizar necesidades puede ayudarnos a liberar un poco de espacio a nivel emocional, o por lo menos ayudarnos a sacar toda esa agua del estanque, ¿no? Porque Neptuno está ahí como creando peso, digamos. Y Saturno, pues no se queda atrás. Saturno también está en Piscis, pero ahora tenemos la particularidad de que justo el día anterior de esta luna nueva, Saturno ya ha entrado retrógrado por primera vez en Piscis, ¿no? Es la primera retrogradación de Saturno en Piscis. Os dejé también en Twitter algo al respecto, ¿no? Cuando Saturno entra retrógrado, pues en general empezamos a revisar, en cierto modo, los objetivos, las prioridades, la disciplina que hayamos desempeñado, ¿no?, en el tiempo previo. Es un momento de mucho ajuste práctico también, y es un momento en el que nos preocupa particularmente de qué manera tenemos o no control en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, en este caso, con Saturno retrógrado en Piscis, que es un signo de agua, creo que sobre todo las cosas van hacia una cierta inquietud por el autocontrol emocional, o incluso una cierta presión emocional, ¿no? Saturno retro en Piscis puede funcionar muy bien como esta imagen del estanque, un estanque que de alguna forma intenta contener un montón de emociones, ¿no?, que naturalmente puede en alguna ocasión resquebrajarse, ¿no? Entonces, os decía en Twitter, por ejemplo, que me parece muy interesante este Saturno retrógrado en particular, porque es como que hay una especie de coraza o armadura a nivel emocional donde buscaríamos de alguna forma desconectar de las emociones, que también esto encaja mucho, por cierto, con una lunación en aire y particularmente en Géminis, ¿no? Habría un intento de desconectar, al menos inicialmente, de lo que podamos estar sintiendo, porque con Saturno retrógrado, que está muy presente, y con Plutón en el signo de Saturno, en Capricornio, podríamos estar como un poco más
obsesionadas, pendientes, con una gran fijación, ¿no? Muy obcecadas en temas saturninos, capricornianos. Es decir, mucha fijación en tengo que, debería hacer esto, debería hacer lo otro, no es suficiente así, tengo que hacerlo mejor, tengo que conseguir tal cosa, la productividad, la efectividad, el compromiso, la responsabilidad, ¿no? Es como un momento en el que en nuestra zona Piscis necesitamos actuar comprometidamente y con mucha responsabilidad. En nuestra zona Capri también, ¿no? Entonces, con Saturno retrógrado es como que hay una tendencia inicial, especialmente, si no os pasa, pues perfecto, ¿no? Pero hay una tendencia en general con Saturno retro en Piscis en estas circunstancias a desconectar de lo que sentimos y protegernos de lo que sentimos. Es como si de alguna forma, y esto es curioso y es interesante, es algo digno de reflexionar, ¿no? No sé qué pensaréis vosotras, pero es como si postergáramos la emoción. No sé si alguna vez os ha pasado esto, ¿no? De decir, buf, esto es súper gordo a nivel de emociones, voy a hacerme cargo de lo que tengo que hacer y luego ya me permito sentir esto, ¿no? A ver, se ve incluso en memes o en bromas, ¿no? De decir, bueno, hoy he ido a trabajar y luego en mi rato libre pues he ido a llorar, ¿no? Es como una postergación de la emoción que viene después de un montón de otras cosas que son prioritarias, ¿no? Entonces, Saturno está ahí como aguantando el tipo, digamos, tratando como de contener todo un universo emocional en base también a esa capacidad de respuesta, ¿no? De pues que Saturno retro también nos pide hacernos cargo de cosas que hubieran quedado pendientes, especialmente Saturno retro en Piscis es la memoria, el peso de la historia, la nostalgia. A nivel social es esto, es el peso de la historia también. Es volver a pensar en dónde estábamos como humanidad hace un siglo, hace 50 años, hace 10, ¿no? Y ver también cuáles son las similitudes con cosas que podríamos estar viviendo ahora en la actualidad. Por eso os decía que esta lunación también tiene su aquel, ¿no? Lo que pasa es que no será tan evidente para todo el mundo, pero sí que podría haber noticias que sembraran, digamos, una semillita de disconfort o de inquietud social en este sentido, ¿no? De noticias que empiezan a resonar cada vez más como noticias que hubieran podido sonar hace 50, 60, 100 años, ¿no? Entonces, bueno, digamos que Saturno retro en Piscis tiene que ver con la historia, tiene que ver con la nostalgia, tiene que ver con la memoria, tiene que ver también con la memoria de las víctimas de ciertas cosas que a nivel colectivo, social nos han marcado como humanidad o a nivel de imaginario, ¿no? Entonces, bueno, tiene también su enjundia. Lo que sucede es que luego, pues a nivel personal, Saturno retro, sobre todo en esta zona, pues tiene que ver con todo esta protección emocional, ¿no? Digamos que a veces hay cosas que nos conmueven tanto o nos tocan tanto que necesitamos a veces tomar una cierta distancia, ya sea para protegernos inicialmente, ¿no? Puede haber una especie de negación de lo que estamos sintiendo o puede haber una protección, pero lo que sucede es que con un clima como el que tenemos ahora, donde tenemos a Marte en conjunción a Lilith en Leo y con Venus también ahí, ¿no? Hay un clima, desde luego, muy expresivo. Recordemos que lo que tenemos en Leo está ahí para quedarse. Vamos a tener Leo para rato este año porque Venus va a entrar retrógrado en Leo y se va a quedar ahí hasta el 9 de octubre, ¿no? Y Lilith va a estar con ella prácticamente todo ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que todo lo que hay en Leo está regido por el Sol. El Sol participa en esta luna nueva. Entonces, digamos que esos planetas que hay en Leo están más que preparados, están listos, están deseosos de estallar en expresión, ¿no? Digamos, hay por un lado toda esta cosa de confusión en la forma que tengamos de interpretar alguna realidad social, colectiva, algo que estamos viendo en nuestro entorno. Hay reacciones evasivas, reacciones de negación, reacciones de cuestionamiento, de no saber muy bien dónde estamos, pero también digamos que con Saturno retro tratando de contener la emoción, es posible que veamos también en alguna ocasión alguna fisura de ese intento de contención y en ese caso los planetas en Leo tomarían el testigo. Entonces, es una lunación que
la verdad es muy contradictoria, ¿no? Nos puede sorprender bastante también, porque hay una tendencia, por ejemplo, a no hablar para nada de ciertas cosas y luego de repente, ¡boom!, toda la bomba, ¿no? De decir de repente algo que cambia totalmente la atmósfera, ¿no? O, por ejemplo, mantenemos una atmósfera distendida, divertida, vamos a distraernos y demás, y luego viene como ese pico dramático, ¿no? Digamos que los planetas en Leo son bastante escénicos, tienden a generar dramatizaciones, ¿no? A veces esas dramatizaciones pueden ser una catarsis muy bienvenida, ¿no? Que nos ayuda a expresar alguna cosa que estaba estancada o que no sabíamos cómo sacar. Pero también a veces esas dramatizaciones pueden hacernos ver las cosas de una forma eh, tal vez ingenua, ¿no? En donde vemos las cosas como buenas o malas, o estás conmigo contra mí, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a tender a tomarnos de una forma bastante personal ciertas cosas, ¿no? En este caso también es interesante cómo Venus está por detrás de Marte. Tal vez lo hayáis escuchado antes, porque es algo que se está comentando mucho acerca de esta Venus en Leo, ¿no? Que es también bastante curioso, y es que Marte es un planeta más lento que Venus, entonces generalmente esto no ocurre. Lo que pasa es que Venus en este caso está ralentizándose, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir en esta ocasión es que Marte va a ir avanzando a un ritmo, Venus va a ir avanzando detrás como si intentara pillarlo de alguna manera, ¿no? Pero nunca va a llegar a hacer contacto. Entonces Marte se escapa, digamos que Marte es como si se estuviera escapando de Venus también. Entonces, por momentos es como que están a una, por ejemplo, en el momento de esta luna nueva están solamente a 5 grados de distancia, ¿no? Pero a pesar de que parece que van a una, en realidad hay una escisión ahí, hay una diferencia entre ambos, ¿no? Y es que Venus busca la unión con Marte, mientras que Marte está buscando separarse de alguna manera de Venus, ¿no? Entonces esto también representa un clima de mucha contradicción, porque en realidad Venus y Marte unidos en Leo son un corazón de vitalidad muy intenso, ¿no? Es mucho de un gran deseo, una gran pasión, una gran atracción por ciertas cosas que van con nosotras, con las que nos identificamos, pero simultáneamente en esa identificación hay también un montón de peros o un montón de incomodidades que no terminan de cerrarnos, ¿no? Entonces es como que incluso aquellas cosas que nos apasionan o que nos atraen nos pueden generar también en algunos momentos un cierto grado de irritación, bien sea porque resultan excesivas o tal vez sea también porque hay algo en ellas, alguna parte, alguna fracción que no termina de gustarnos, ¿no? Entonces también en este sentido podríamos pensar en Saturno retrógrado como un momento en el que nos ponemos exquisitas, ¿no? O exigentes, y donde precisamente por una pequeña parte de algo que no nos gusta tendemos a marcar una distancia, ¿no? Entonces digamos que a nivel de relaciones sociales o de intercambios sociales, que también es de lo que va Géminis como signo de aire, ¿no? Hay una tendencia también a actuar de una forma un tanto explosiva o un tanto caprichosa en ocasiones, en donde priorizaríamos nuestra apetencia o nuestra reactividad o incluso nuestro orgullo antes que el compromiso. Entonces aquí claramente la contradicción está servida, ¿no? Porque Saturno retrógrado estacionario está muy fuerte, habla de la necesidad de respetar, de comprometernos con empatía, etcétera, de encontrar verdaderamente una responsabilidad afectiva, una responsabilidad emocional, mientras que por otro lado los planetas en Leo están diciendo ¿dónde está mi corona, no? ¿Dónde está mi reino? Es decir, ¿por qué no se cumple mi voluntad, no? Porque las cosas no pueden ser más rápidas, directas, veloces hacia lo que yo quiero, ¿no? Entonces, hay toda una sarta de contradicciones, como veis, en esta lunación, que desde luego creo que también nos inclina bastante a tomar posiciones. Tal vez ocurra, por ejemplo, ¿no? Que
durante este tiempo marcado por esta lunación, pues iniciemos una postura súper responsable, de incluso desoír un poco las emociones porque queremos escuchar el deber, ¿no? Y luego vemos que hay un giro importante y de repente algo explota en nosotras y nos expresamos y vamos al otro extremo donde sobre todo prima el corazón, priman las pasiones y dejamos las responsabilidades a un lado porque lo que estamos viviendo es muy intenso, ¿no? Es decir, pueden darse todo tipo de arcos dramáticos que podáis imaginar, ¿no? Un arco de un personaje es esto, ¿no? Es la evolución de cómo pasamos de un punto a otro, que es lo que tenemos que vivir para hacer todo este viaje, ¿no? Entonces creo que nuestras reacciones ante cosas que están en nuestro entorno, que despiertan la sensibilidad y que despiertan nuestras contradicciones, van a experimentar todo un arco en este tiempo, ¿no? Entonces será un momento también para reconocer ese punto de partida y ese punto de llegada y todo lo que hay en medio, pues para reconocer también qué cosas nos afectan o qué cosas tienen una influencia en nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar muy segura de tener toda una serie de opiniones claras acerca de determinada cosa. Pero ¿qué pasa si durante, no sé, una semana entera voy viendo a gotitas noticias, mensajes, opiniones de gente que yo respeto que contrarían lo que yo pensaba inicialmente? Pues que tal vez después de haber visto todo este bombardeo de noticias, yo misma cuestione lo que opinaban en primer lugar y de repente me sorprendo a mí misma opinando algo tremendamente distinto, ¿no? Entonces, este es un momento en el que, de alguna forma, la persuasión, la influencia van a estar también muy presentes, ¿no? Entonces, va a ser un momento para ver qué cosas tienen ese poder sobre nosotras de crearnos esa ilusión de que estamos eligiendo voluntariamente algo cuando en realidad hemos sido persuadidas, ¿no? Entonces, es un momento para darnos cuenta de qué cosas impactan, ¿no? Es como si nos diéramos cuenta de la intención detrás del anuncio publicitario, pero a un nivel de complejidad mayor, ¿no? Lo que nos lleva de nuevo a esa imagen, ¿no?, de la tele. No sé si os acordaréis de cuando os decían, ¿no?, cuando erais pequeñitas, que os decían, no, no te creas lo que aparece en la tele, que eso no es verdad, ¿no? Lo que aparece en la tele no es real. Bueno, eso a lo mejor ahora nos parece de perogrullo porque estamos súper acostumbradas a pensar que los medios no dicen necesariamente la verdad o que hay mucho de ficción en cómo se cuentan las cosas, ¿no? Pero sin embargo, a día de hoy hay un montón de estrategias, ¿no? Muy sutiles a veces para llevarnos a ciertos lugares de opinión o para llevarnos a ciertos lugares de pensamiento. Entonces, creo que estos días nos vamos a dar bastante cuenta, ¿no?, de cuáles son esas cosas que tienen una influencia en nosotras verdaderamente. Al fin y al cabo, también Plutón está en cuadratura todavía a Júpiter, ¿no?, aunque sea una cuadratura un poquito más abierta, y esto yo creo que también favorece que pues, sea visible, ¿no?, lo que es esa estrategia de manipulación, por lo menos hasta cierto punto. Claro, yo hablo mucho de medios porque tiene desde luego que ver muchísimo con esta combinación Géminis-Neptuno, ¿no? Cuando hay una carta natal con una abundancia de Géminis-Neptuno o angulares o con esteliums o cosas así, yo lo primero que pienso es, bueno, esta persona se dedica a algo relacionado con los medios o con la tele o la comunicación o presenta el telediario, ¿no? Es un poco, va por ahí un poco, ¿no? Pero claro, naturalmente, pues todo esto se puede expresar de muchas otras maneras. También, por ejemplo, podríamos pensar estos días cuáles son esas personas con las que tenemos una relación, por ejemplo, de amistad o de compañerismo, o que nos vemos con frecuencia, que son capaces de alterar nuestro comportamiento cuando están presentes, ¿no? Es decir, también tiene que ver con esto, qué personas tienen una influencia en mi comportamiento, qué personas influyen en las cosas que yo escojo, ¿no? A veces incluso nuestra forma de hablar, los caminos que escogemos por la calle, dependiendo de con quién estemos, ¿no? Nuestra forma de pasear por la calle no es la misma cuando estamos con la yaya que cuando estamos con la amiga de toda la vida, ¿no? Entonces, va a ser un momento, creo yo, para observar también en esas pequeñas cosas
¿De qué manera otras personas también tienen un impacto en cómo modulamos nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, es un momento para ver también este tipo de cosas. Y bueno, como os decía, pues Saturno se encuentra en cuadratura a Mercurio. Esto tiene que ver también con un momento en el que estamos saliendo de un periodo, pues, de mucho estancamiento de responsabilidades, muchas cosas por hacer, ¿no? Podríamos tener la sensación de superabundancia de tareas, un montón de trabajo acumulado, es un poco esto, ¿no? Pero ya con una sensación de ir saliendo cada vez más de ahí. Es como si ya el domingo muchas personas pudiéramos respirar tranquilas y decir, buf, vaya semana he tenido, ¿no? Una semana súper saturnina además. Con Saturno muy potente, quiero decir, con ese Plutón en Capri, ¿no? Entonces, ha sido seguramente una semana en la que hemos estado muy adentro de cosas por hacer y demás, pero ya Mercurio separándose de Saturno, pues inclina a que empecemos a ver también esta luz al final del túnel, ¿no? Y empecemos a respirar también ese alivio de ver cómo las cosas se han ido ubicando. Os decía también en Twitter, ¿no? Esta cuadratura de Mercurio y Saturno también podría ir mucho del lado de vamos a ocuparnos por fin de esa tarea tediosa que había postergado un montón de tiempo, ¿no? Es el momento para, pues os decía, ¿no? Cambiar un enchufe o cambiar un interruptor, arreglar el grifo de la cocina o directamente, pues, no sé, hacer cosas de papeleos, de burocracia, inscripciones a cursos, temas relacionados especialmente con niños y niñas, colegios también. Este clima Leo, Géminis, me lleva mucho a esta idea, ¿no? De hacernos cargo de esas tareas pendientes con nuestra sobrina, nuestro sobrino, hija, hijo, ¿no? Que así la inscripción del colegio, ese tipo de cosas. Sí, sobre todo es esto, ¿no? Hacernos cargo también de todas esas tareas, por ejemplo, en el trabajo, profesionales, responsabilidades y demás, que tengan que ver con la gestión de información. Es decir, si por ejemplo habíamos tenido un problema práctico más o menos sencillito, ¿no? En realidad gestionable y que se podía solventar, pero que se nos hacía una montaña o que se nos hacía difícil, esta lunación podría favorecer que encontremos a las personas correctas a las que hacerles las preguntas correctas, averiguar cómo se hace, aprender cómo se hace y hacerlo de una vez por todas, ¿no? Entonces, es el momento en que si a mí se me hacía bola cambiar un interruptor porque no sabía cómo hacerlo, es el momento en que me voy a poner a aprender a cómo cambiar un interruptor, me voy a dar cuenta de que no es tan difícil y me voy a poner manos a la obra y lo voy a conseguir y me voy a sentir pues tan bien, ¿no? Entonces tiene un poco que ver con esto, esta cuadratura de Mercurio y Saturno, es el hazlo tú misma, tiene que ver con averiguar, obtener la información, obtener las herramientas y ponernos a ello, ¿no? Entonces es una cuadratura potencialmente muy resolutiva. Y luego la cosa es que también Mercurio estaría haciendo un sextil exacto a Venus en el momento de esta lunación, y esto habla de la posibilidad clara de que ese afán resolutivo que podamos haber tenido recientemente ya se sienta orientado plenamente a un fruto positivo, ¿no? Es decir, esta es la lunación en la que respiramos tranquilas, después de haber lidiado durante mucho tiempo con un problema que creíamos muy grande y que de repente parece un problema sencillito. Entonces, eso es grato, eso es agradable, ¿no? De esta lunación. Es como esa posición de Mercurio, que es el regente de la lunación, que además está como en una muy buena posición en Géminis, ¿no? Está muy a gusto. Este Mercurio saliendo de la cuadratura de Saturno para encaminarse, ¿no? A ese sextil más fluido con Venus, creo que habla sobre todo de esto, ¿no? Un problema que nos había parecido súper difícil, que había estado estancado, que era súper complicado, de repente nos ponemos manos a la obra y nos damos cuenta de que no solo no era tan difícil, sino de que lo podemos arreglar de una forma rápida y eficiente, ¿no? Entonces, de alguna forma hay una tendencia a que algo que llevaba mucho tiempo pendiente a nivel emocional, incluso muy enquistado, de repente se airea, se habla y las cosas van bien, ¿no? Entonces hay una sensación triunfal en este sentido, con este Venus en Leo, ¿no? Además, tened en cuenta que Venus todavía no está en fase
de sombra prerretrógrada. Venus entra en fase de sombra un día después de esta lunación. Entonces, aprovechad este fin de semana para hablar de lo que tengáis pendiente a nivel de relaciones. Obviamente, si son conversaciones densas o son rayantes, ¿no? Pues también pensaros qué es lo que os conviene, ¿no? O en qué momento, porque también a veces hay cosas que una las dice cuando las siente, ¿no? Vamos, conversaciones delicadas, pues que tienen sus momentos, ¿no? Y eso es lo que quiero decir. Pero digamos que ya el lunes, con Venus en sombra, sí que empieza todo este tema de que las cosas de Venus en Leo se van a revisar más adelante y van a revisar el rizo, ¿no? Entonces, si queréis algo claro, creo que sería bastante bueno aprovechar este fin de semana. Si queréis plantear formas de salir de algún atolladero, de alguna confusión, sería un buen momento, por ejemplo, para con Saturno retro en Piscis, ¿no? También responsabilidad emocional, afectiva, pues sería un momento interesante para, no sé, mandar un mensaje de reafirmación o un mensaje de apoyo a alguna persona, ofrecer ayuda, darnos cuenta, ¿no? Si alguien nos pide consejo o no, para no dar consejos no solicitados, pero desde luego también podría ser un fin de semana súper bueno para dar apoyo a través de la visión, el consejo externo que podamos tener, ¿no? Es decir, con Mercurio en sextil a Venus, de lo que estamos hablando es de una tendencia importante a recibir ayuda en algún problema que nos había parecido súper complicado, o recibir comprensión, recibir pertenencias, algo que nos puede dejar un tanto perplejas, porque tal vez también este sea un momento para hablar cosas difíciles o que llevaban mucho tiempo ahí, porque todo este clima Géminis-Piscis también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Memorias y nostalgias que se hablan, o cosas del pasado que se hablan y que con este sextil de Mercurio a Venus finalmente vemos que no es para tanto, ¿no? Entonces, digamos que es un momento también en el que puede también que nos estemos quitando un peso importante de encima, y esto es algo que se agradece, ¿no? De ahí también la ligereza un poco de esta lunación, ¿no? En ciertos momentos. Así que bueno, eso es en gran medida lo que me apetecía contaros. Bueno, también Urano, ¿no? No hemos hablado apenas de Urano. Urano se encuentra ya en el grado 21, que también os decía en redes sociales que pues entra en ese grado 21 el sábado, creo, es decir, un día antes de esta lunación, ¿no? Y es interesante especialmente porque en el grado 21 de Tauro es donde Júpiter y Urano se van a juntar en abril del 2024. Júpiter y Urano se van a unir el 21 de abril en el grado 21 de Tauro, 21-21, ¿no? Y bueno, pues ahora ya tenemos a Urano en esa zona por primera vez en nuestras vidas, ¿no? Entonces, a menos que tengamos 80 y tantos, ¿no? años. Bueno, está por primera vez en nuestras vidas ahí. Y bueno, nos está presentando una nueva historia que está por desarrollarse. Os decía también que ese último decanato de Tauro, es decir, del grado 20 al 29, al último grado de Tauro, digamos que es una zona de Tauro que tiene más que ver con Saturno. Sabéis que existen decanatos en astrología. Entonces hay 3 decanatos y cada uno de ellos resuena más con una cualidad relacionada con un planeta, ¿no? Entonces, en este caso, esa última parte de Tauro tiene más que ver con... Es un Tauro más saturnino, ¿no? Es un Tauro con más experiencia, como más resolutivo, más pragmático, más de las bases de lo taurino, ¿no? Entonces, y bueno, Saturno también tiene mucho que ver, mucho más con la parte social, ¿no? Entonces, Urano adentrándose en ese tercer decanato y en ese grado que va a ser tan importante el año que viene, creo que también sugiere que ya en esta lunación estamos tomando un primer contacto con algo que va a tener repercusiones más adelante, en el largo plazo incluso, en esa zona Tauro, ¿no? Es el primer contacto con algo que podemos esperar que potencialmente se desarrolle, crezca en un largo plazo y que tiene que ver con una nueva perspectiva radicalmente nueva que empieza a aparecer a partir ya del año que viene, pero que ahora se está empezando a gestar, ¿no?
Entonces, esto es interesante porque, claro, venimos también de tener a Mercurio en conjunción a Urano, venimos de tener mucha actividad en esa zona Tauro, ¿no? Entonces, yo me pregunto también si recientemente habréis tenido alguna noticia, alguna información, algún contacto que haya sido interesante o que haya sido un poco fuera de lo común. Si habéis tomado contacto, por ejemplo, con algún nuevo interés, alguna nueva actividad, algún nuevo entorno que de alguna forma también esté introduciendo alguna novedad estimulante en vuestra vida, porque esta luna nueva podría marcar como el inicio también de una nueva historia relacionada con algo de eso, ¿no? Entonces, esto tiene sentido porque claro, también dentro de 6 meses, cuando tengamos esa luna llena en Géminis, en el grado 4 de Géminis, veremos también culminar, ¿no? Alguna cosa pues que sea más consciente, es decir, será en torno al 27 de noviembre, con esa próxima luna llena en Géminis, cuando seamos del todo conscientes de lo que estábamos iniciando ahora, porque ahora hay un poco una sensación como de estar echándonos a andar a ciegas, ¿no? Eh, por esta cuadratura de Neptuno o sin saber demasiado bien a dónde vamos, ¿no? Pero dentro de 6 meses que estaremos mucho más conscientes, es posible que sí tengamos mucho más claro, ¿no? Qué es lo que está pasando realmente ahora. Y eso nos va a ayudar también de alguna manera a fundar toda una serie de planes a futuro o visiones a futuro a partir de abril del 2024. Entonces, observad también dónde tenéis ahora mismo a ese Urano en Tauro, a ese grado 21 de Tauro, porque Urano ya nos está mostrando una carta de presentación. Nos está diciendo, mira, esto es el tipo de novedades o el tipo de escenarios donde puedes esperar novedades próximamente, ¿no? Y son novedades que de alguna forma van a cambiar tu perspectiva o que van a convertirse en un nuevo plan de cara a los próximos 13, 14 años. Entonces es interesante, ¿no? El momento en el que estamos. Vemos que es una lunación que se puede expresar muy bien en lo anecdótico, en lo pequeñito, pero que también es una lunación pues, en la que ocurren cosas, ¿no? A nivel social, a nivel colectivo. Y la cosa es también hasta qué punto queremos o no participar de ese sentimiento colectivo o de ese sentimiento de época, porque también eso es otro tema, ¿no? Con esta lunación en cuadratura Neptuno, habrá personas que quieran jugar en lo pequeño, jugar en lo local, en lo cercano, mientras que habrá personas mucho más involucradas en cosas más colectivas, más grandes, más sociales, ¿no? Con ese Neptuno ahí. Entonces también se tratará de definir un poco cuál es ese espacio que nos interpela emocionalmente. Si yo quiero buscar un vínculo, un nexo o una empatía, con lo que me rodea o lo que me circunda de una forma más a escala pequeña, o si quiero aspirar a algo mayor, ¿no? Sí, también creo que puede haber, por ejemplo, si os dedicáis a la comunicación, a la escritura, a la literatura, a la poesía, la música, tocar algún instrumento, esta es vuestra lunación. Entonces, también preguntaros de qué manera estaríais cambiando vuestras estrategias comunicativas o hacia dónde os está llevando la tendencia últimamente, cuál es vuestro sentir. Podría ser un momento en el que se definiera también o se terminara de comprender de qué modo ha ido cambiando la estrategia de conexión con el público, por ejemplo, desde marzo, ¿no? Desde el 7 de marzo que Saturno entró en Piscis. Curiosamente, además, es curioso, ¿no? Porque cuando tengamos la luna llena en Géminis, la luna llena en noviembre, que va a dar culminación a todo esto que estamos iniciando ahora, vamos a tener ya a Saturno directo. Entonces, precisamente todo el proceso de 6 meses que se desarrolla a partir de esta luna nueva en Géminis, todo ese proceso de 6 meses va a estar comprendido en ese periodo de retrogradación de Saturno. Entonces, en realidad tiene que ver también con la forma en que ha afectado también a nuestra forma de organizarnos o nuestras estrategias de vida en nuestra zona Piscis, ¿no? De nuestra carta. De qué forma han ido cambiando todas esas estrategias este año, ¿no? Y cómo también la comprensión de ese ajuste un poco de brújula, pues también nos puede llevar a entender
más allá de lo que a lo mejor habíamos sido conscientes de manejar, ¿no? Es decir, hay algo que se siente como un cambio más intuitivo o no tan controlado por ese Saturno en Piscis, que no es tan amigo del control como los Saturnos que tuvimos antes, ¿no? En Acuario y en Capri. Hay algo que se siente no tan controlado, que favorece la creatividad, que favorece el ingenio, que favorece también, ¿no? El dar con nuevas ideas, dar con nuevas formas, nuevas temáticas. Y esto yo creo que puede estar también muy fértil a nivel de, por ejemplo, creatividad, comunicación, todo lo que rige Géminis, ¿no? Hay un cierto descontrol, un cierto fluir, un cierto dejar ser que de alguna manera favorece que lleguemos por nosotras mismas a lugares que son más estimulantes. Entonces, bueno, yo diría que es una lunación pues muy bienvenida, es una lunación grata en cierto modo, que tiene que ver con la superación de algo que fue muy pesado y con la comprensión también de cómo gestionábamos las dificultades y ver también cómo de todo se aprende y cómo el aprendizaje y la puesta en práctica puede facilitar muchas veces cosas que parecían imposibles, ¿no? Es un momento en el que nos damos cuenta de que algo que nos había resultado imposible en el pasado no solo es posible, sino que es fácil y nos hace sentir bien. Entonces, es interesante esto, ¿no? Porque, claro, yo imagino, pues, no sé, una persona que tenía atragantado su TFG de la universidad, ¿no? O lo que sea, que de repente se sienta, se pone a escribir y lo termina rápido, ¿no? Hay algo así, es algo veloz, grato, es un momento de encontrar soluciones, ¿no? A cosas que habían estado enquistadas mucho tiempo. Entonces, bueno, os deseo lo mejor en este episodio del año y bueno, muchas gracias por escucharme como siempre, chichis, y un abrazo muy grande. Hasta luego.